Cuando la monotonía llegó a mi matrimonio, fue horrible. Yo me sentía un cero a la izquierda. Mi esposo y yo parecía que ya no sentíamos amor el uno por el otro. Y aunque él sí decía que me amaba, con sus acciones demostraba todo lo contrario, pues él solo hacía planes por su lado y a mí no me tomaba en cuenta. Pero una tarde llegó y me contó que él y uno de sus amigos, al cual yo no conocía, estaban planeando unas vacaciones. Pero lo que se me hizo raro fue que en sus planes sí estaba yo. Yo pensé que era un plan para que él pudiera reconquistarme y me dio un poco de emoción al imaginarme eso. Así que comenzamos los preparativos y cuando el día llegó, comenzamos el camino. Llegamos a un lugar muy hermoso, un poco lejano de la ciudad, y al ver el lugar, vi que era una cabaña muy bonita. Cuando tocamos la puerta, nos abrió el amigo de mi esposo, y en el momento en el que se presentó conmigo, de inmediato sentí una gran atracción. Ese hombre era muy guapo. Después nos invitó a pasar y enseguida me presentó a su esposa. Pero vi que cuando mi esposo y ella se saludaron, lo hicieron con mucha confianza, que desde ese momento me pregunté a mí misma, ¿será que ellos tienen algo más que una amistad o es mi imaginación? Pero esas preguntas que yo me hacía en silencio fueron interrumpidas cuando el amigo de mi esposo me dijo que lo acompañara a dar un recorrido por toda la cabaña. Así la podía conocer yo. Y mientras recorríamos la cabaña, me empezó a platicar de él y de su esposa, y me sorprendió cuando me dijo que ellos eran muy abiertos a todo y que ellos esperaban que yo tuviera unas lindas vacaciones con ellos. Y en eso escuchamos a su esposa decir que la comida estaba lista. Y mientras comíamos, vi que los tres se veían entre ellos con una cara un poco rara, como si ellos me quisieran decir algo, hasta que mi esposo me dijo que su amigo y su esposa nos habían invitado porque a ellos les gustaba eso de intercambiar parejas y nosotros les gustábamos para hacerlo y que él sí estaba dispuesto, pero que la última palabra la tenía yo. Al principio me sentí molesta porque yo pensaba que por qué hasta la mera hora me decía eso mi esposo. Y en eso les pregunté a ellos tres que si ellos ya habían estado juntos. Ellos de inmediato dijeron que no, que a ellos les gustaba intercambiar pareja, pero que los tríos no eran tanto de su agrado. Y el amigo de mi esposo me dijo, te garantizo que no te vas a arrepentir. Y lo que proponían era que durante esa semana haríamos el cambio de pareja. Y cuando terminaran las vacaciones, todo volvería a la normalidad. Que tendríamos tiempo de ir poco a poco para que yo me fuera acostumbrando y me fuera soltando. Y vi a mi esposo con una cara de lujuria viendo a la esposa de su amigo. Así que les dije que sí, que iba a tratar, pero que si algo me incomodaba, no iba a hacer nada a la fuerza. Y así quedamos todos de acuerdo. Entonces, por esa noche, le dije al amigo de mi esposo que él y yo no íbamos a hacer nada más que dormir juntos, porque yo tenía pena pues yo solo había estado con un hombre, y ese hombre
era mi esposo. Y él me dijo que no me preocupara. Así que nos acostamos. Y aunque de los nervios tardé mucho en dormirme, por fin me venció el sueño. Pero no por mucho tiempo, porque ese sueño fue interrumpido cuando empecé a sentir unas caricias y unos labios que recorrían todo mi cuerpo. Así que ante eso que yo sentía, no pude decir que no. Eso era algo tan diferente para mí, porque ese hombre supo cómo hacerlo, a tal grado de hacerme gritar de tanto placer. Me volvió loca desde esa noche, y toda la semana que estuvimos juntos se me hizo tan corta que yo no quería dejarlo. No quería volver a mi realidad. Pero así fue. Las vacaciones terminaron y al regresar a casa, mi esposo y yo estábamos peor que nunca, porque yo no dejaba de pensar en su amigo. Y después de una semana, logré hablar con el amigo de mi esposo para confesarle todo lo que yo sentía por él. Pero él me dijo que él amaba a su esposa y que él no la iba a dejar por nadie, y que solo estaría dispuesto a estar conmigo si los cuatro estábamos de acuerdo en hacer otro intercambio, pero que solo sería por un día y no por una semana como la primera vez. Pero a mí no me importaba. Yo lo único que quería era estar nuevamente con él. Y cuando les dijimos a nuestras parejas, enseguida aceptaron. Así que después de ese llegaron muchos otros intercambios más, en los cuales cada uno yo lo sentía como único. Era una experiencia única e inolvidable. Y así mi esposo y yo empezamos en ese nuevo mundo. Mi esposo y yo empezamos a conocer y a estar con más parejas. Pero lo que sí les puedo decir es que ningún hombre me ha hecho sentir lo que sentí con el amigo de mi esposo.